no podían sanar al joven, sino también las palabras de Jesús era así como que: Pedro, o sea, es que ya te di poder para que saques al demonio. Y Pedro: ay, ¿sí será, Señor? ¿Sí será que quieras que sirva? ¿Sí será que quieras que vaya? ¿Sí será que quieras que ¿cómo se llama? Comparte el evangelio. ¿Sí será que responda el llamado? ¿Sí será, Señor? Y Jesús así como que: ¿hasta cuándo voy a estar contigo? O sea, ¿hasta cuándo voy a estar diciéndote que yo quiero que sirvas? Ay, pero ¿y será de Dios que ore todos los días? Casi, ¿no? ¿Será de Dios que lea la palabra? O sea, no, el enemigo lo que hace es influenciarte para hacerte sufrir. Y por eso las palabras de Jesús: oh generación perversa. Jesús molesto porque literalmente les estaba diciendo: o sea, no se pasen. O sea, si ya les dije, ¿por qué dudan? ¿Sí, amén? Por eso es que Jesús actuó de esa manera. Sin embargo, vemos cómo Jesús confrontó al espíritu inmundo que trataba de dañar a ese muchacho y lo reprendió. Y es lo mismo en nuestra vida. Nosotros nos levantamos. Imagínense, yo me levanto y digo: voy a ir a la iglesia, hoy es domingo, voy a predicar, y yo me imagino que va a venir la iglesia, vamos a estar, y de pronto no, y el enemigo quiere hablar a mi mente. Pero lo reprendo. ¿Por qué? Porque no me va a hacer sufrir. Porque el ministerio que Dios nos ha dado es para disfrutarlo, para creerlo, para trabajar, para sentirnos bien, para darle gracias a Dios porque lo podemos hacer. ¿Sí, amén? Lo tercero que los demonios hacen para afectarnos, lo tercero es que trabajan para apartarte con engaños. Vamos a poner aquí el número 3. Trabajan para apartarte con engaños. Apartarte con engaños. Eso es lo que los demonios hacen. Trabajan para apartarte con engaños. Eso es lo tercero. Es decir, que los demonios literalmente hacen un trabajo de inteligencia y de espionaje mejor que la CIA, que el FBI, que la KGB y que cualquier oficina de inteligencia internacional. Es decir, los demonios te estudian, te vigilan, conocen tus debilidades, saben tus hábitos, conocen tu filosofía, conocen todo lo que hay, lo que tú haces aún cuando te vas al baño y estás en el baño, según tú en el baño. Y ahí el enemigo, los demonios te observan, te ven, usan tus ideas, usan muchas veces tu conocimiento, tu profesión, tu carrera para que vayas en contra de lo que Dios dice. Harán lo imposible para que te alejes de Dios. Por eso es que utilizan engaños para apartarte de Dios. Vamos a poner un ejemplo muy actual. Hay cantidad de personas. Esta semana platiqué con 4 personas que me dijeron que no se reúnen en la iglesia, que porque encontraron una iglesia virtual. Y yo les digo: es que qué bueno que encontraste una iglesia virtual, pero el pastor de esa iglesia virtual no te va a venir a visitar, no te va a venir a imponer manos, no te va a venir a ¿cómo se llama? A aconsejar, a consolar, a fortalecer. No lo va a hacer, y no te va a hacer un video para ti solamente cuando lo hagas, ¿no? Ese es un engaño. No sé si me estoy dando a entender. El enemigo ha estado trabajando, haciéndole creer a la iglesia que un recurso y una estrategia y una alternativa en un periodo de prueba llamado pandemia iba a ser ya una realidad. Y no, queridos hermanos, tenemos que entender que el enemigo, por eso es que estudia, hace un trabajo de inteligencia perfecto, conoce tus debilidades, conoce tu talón de Aquiles, sabe si cuando vas en la calle se te van los ojos o no se te van los ojos, si ves o no ves. Todo el detalle más preciso lo conocen, y todo eso, tus ideas, tus concepciones, tu filosofía, tu forma de hablar, tu forma de ser, todo el enemigo lo va a utilizar con el propósito de que te alejes de Dios. 1 Timoteo 4:1 por eso dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, ojo, dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Eso qué significa? Que lo que los demonios hacen es apartarte con engaños. Te siembran, ahora sí que te siembran la duda, como dice el dicho: meten hebra para sacar hilo.
Sí, ¿no? Así dice el dicho, ¿no? Mete hebra para sacar hilo. ¿Por qué? Porque ellos tratan de influenciarte con el objetivo de destruirte, de que te alejes de Dios, de que te conformes con doctrinas falsas, con filosofías huecas, con filosofías humanas, que no oigas la voz de Dios y que progresivamente, paulatinamente, tú vayas renunciando a la voz de Dios. Cuando lo que nosotros debemos hacer, de acuerdo a lo que la Escritura nos ha enseñado, es reprender al diablo, decirle que no escuchar cualquier idea que se oponga o que me quiera atrapar o que me quiera engañar para llevarme al cautiverio, ¿verdad? Es algo, esta parte con engaños es también una de las herramientas y de las armas que los demonios utilizan de manera muy contundente para, ¿cómo se dice? Para que tú caigas en sus redes y te alejes de Dios, porque el propósito es que te alejes del Señor. Ese es el propósito, que te alejes de Dios, que te vayas, o sea, que dejes de escuchar, que dejes de poner atención. Eso es lo tercero que el enemigo hace, trabaja con engaños. Lo cuarto que el enemigo hace en contra nuestra es que te paraliza de miedo. Eso es el cuarto aspecto, te paraliza de miedo o te paraliza con el miedo. Amén. Ese es el cuarto aspecto, que el enemigo te paraliza con el miedo. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso número 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, queridos hermanos, que el miedo en cualquier esfera de nuestra vida o en cualquier nivel de nuestra vida no proviene de Dios. Cuando tú sientes miedo de orar, cuando tú sientes miedo de alabar a Dios, cuando tú sientes miedo de acercarte a Dios, cuando tú sientes miedo de tener una lectura, cuando tú sientes miedo en cualquier nivel o en cualquier esfera de tu vida personal, es producto de una obra de tinieblas. No hay otra razón. Hay psicólogos, hay psiquiatras que al miedo lo enfocan en una inseguridad. Pero una cosa es que yo me sienta inseguro porque creo que no voy a poder, y otra cosa es que me paralice por el miedo. Son dos cosas muy diferentes, dos acciones distintas. El enemigo lo que quiere hacer, o lo que los demonios hacen, es que te paralizan de miedo. Te paralizan de miedo porque saben que el miedo es la mejor herramienta. El miedo, ¿qué es lo que hace en la vida del creyente? Lo hace vulnerable, lo hace que se quede indefenso, ¿verdad? El miedo hace que te enfermes, el miedo hace que te sientas mal, el miedo hace que no tengas ganas. El miedo lo que hace es que tu condición sea de agonía, de estrés todos los días. Ay, es que qué miedo salir a la calle, porque pues con eso de que andan asaltando en las combis de ahí, qué miedo. Ay, qué miedo que me vaya a contagiar. Ay, qué miedo que aquí. Ay, qué miedo que allá. Y la gente tiene miedo. Pero ¿qué hacen? Pero aún con miedo dicen, pues hay que ir. Porque la gente tiene miedo, y lo que el miedo hace es que te paraliza. Por eso dice la palabra: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es tan real que por eso Satanás y sus demonios lo utilizan para destruirnos y para acabar con nosotros. Por eso es que, se lo vuelvo a repetir, cuando usted siente miedo de hacer cualquier actividad para Dios, es una obra de tinieblas que lo tiene atado. A ver, hermano, venga, agárreme. No, es más, no le voy a hablar de servicio. Algo tan simple. Ay, no, es que no le voy a decir al pastor porque qué miedo. ¿Qué tal si me regaña? Una obra de tinieblas que te influenció, que te está haciendo sufrir, que te engañó y te ha paralizado, y por eso no quieres buscar el consejo y la administración pastoral. Obra de tinieblas, te impiden actuar. Obra de tinieblas total y completamente. Ay, no, es que qué miedo decirle al pastor que hice esto, hice el otro. Ay, es que qué miedo. No, es una obra de tinieblas la que te tiene ahí atado. Amén. Debemos entonces estar listos para hacer frente a la batalla. Amén. ¿Cómo vamos entonces nosotros a hacer frente a estas cuatro acciones que el enemigo toma en contra de nosotros? Fíjense, el enemigo nos influencia, nos quiere hacer sufrir, nos trabaja, o sea, nos aparta con engaños y nos quiere paralizar de miedo.
Esto es lo que el enemigo hace y esta es la manera en que el enemigo opera en contra de nosotros. La pregunta es, ¿cómo vamos a contrarrestar este ataque? Porque este es un ataque directo y frontal para todos y cada uno de nosotros, para la iglesia. Este es un ataque directo y frontal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para hacer frente a este ataque directo y frontal de parte del enemigo? Lo primero que debemos hacer, queridos hermanos, es que no debemos tratar al enemigo a la ligera. Eso es lo primero y lo más importante. No tratar a la ligera al enemigo. Amén. No debemos tratar al enemigo a la ligera. O sea, ¿a qué me refiero, queridos hermanos? A que nada de que, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. O sea, eso es algo muy importante. O sea, no tratar al enemigo a la ligera. Me regalaron, no sé, me regalaron una pulsera de cuarzo de, no sé, de la tribu de los no sé qué. Y pues está bonita y se la aceptaste, pues sí, pues no pasa nada. No, sí pasa. Tenemos que tratar al enemigo, no podemos tratar al enemigo a la ligera. La Biblia dice en Judas verso 9, que Miguel contendía con el Satanás por el cuerpo de Moisés. El diablo, ¿verdad? De alguna manera burlándose, ¿no? El diablo así como que luchando. Y dice la palabra que Miguel contendía contra Satanás. Y Miguel no pronunció ningún juicio en contra de Satanás, ni se burló, ni lo tomó a la ligera, sino que simplemente Miguel le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Es decir, nosotros como iglesia, como creyentes, debemos saber hacer uso de nuestras armas espirituales que tenemos en Cristo. Debemos saber hacer uso, no tomarlo a la ligera. Cuando vamos a orar por una persona o cuando vamos a visitar a una persona, a lo mejor usted dirá: ay, pastor, no exagere. No es que exagere, es que no hay que tomar a la ligera al enemigo. Porque el cristiano, el creyente que toma a la ligera la obra de tinieblas y lo que el enemigo hace en contra de nosotros, todas las operaciones de inteligencias y todas las operaciones encubiertas que el enemigo hace en contra de nosotros, y tú lo tomas a la ligera, lo único que estás haciendo es entregarte, como dicen comúnmente y vulgarmente, de apechito, ¿verdad? Te estás entregando. ¿Por qué? Porque no estás tratando a la ligera al enemigo. No pasa nada, no va a suceder nada. No, sí pasa. En el libro de los Hechos, fíjense bien, libro de los Hechos, capítulo 19, verso 13 al 16. Ábranlo rápidamente. Libro de los Hechos, capítulo 19, versos 13 al 16. ¿Ya lo tienen ahí? Hechos 19. Alguien que le dé lectura fuertemente, rápidamente, del 13 al 16. Fuerte, con voz de trompeta. Dale. Sí. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso. Así, judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Fíjese cómo narra la historia. Dice que había judíos exorcistas ambulantes. O sea, es así como ahorita, ¿no? O sea, es como ahorita vamos en la calle y vemos ¿cómo se llama? Y vemos locales así de cosas de ese tipo y de esa naturaleza, ¿no? Que pasan, ¿no? Entonces, no es así. Amén. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado en ese sentido. Amén. De eso que el enemigo hace.
Mire, quiero resaltar este aspecto que es importante también. Dice la palabra, dice, te mando estos exorcistas ambulantes, o sea, gente que está de alguna manera buscando la forma de pues ganar dinero de eso, ¿no? Y por eso es que hay personas que están de alguna manera invocando y haciendo, y por eso es que existen los hechiceros y los brujos y los espiritistas y todo, porque lo que están haciendo todos ellos, o lo que hacen todos ellos, básicamente es esto, lo que dice el libro de los Hechos, es querer negociar. Pero fíjese que hay algo bien interesante. Hay algo bien interesante en la escritura, que el espíritu inmundo le dijo a estos exorcistas ambulantes: a Jesús conozco y sé quién es Pedro, sé quién es Pablo, dice, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Qué nos está mostrando la escritura? Que no cualquiera puede echar fuera a un demonio. ¿Qué nos está enseñando la escritura, hermano? Que no debemos tratar a la ligera al diablo. O sea, es decir, ni los santeros, ni los exorcistas, ni los espiritistas, ni los hechiceros, ni los adoradores a la muerte, ni los encantadores, ni los agoreros, ni los conjuradores, ni los de la suerte, ni ninguno de todos esos puede echar fuera a un demonio, sino solo Jesús y aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. O sea, cuando viene una persona y me dice, es algo irónico, ¿no? O sea, se cuelgan la pulsera para que los cuide de que no pierdan el trabajo, y se cuelgan el collar para que los cuide de que no los vayan a balacear, y se cuelgan la otra pulsera para que los cuide de que no los vayan a engañar, y se cuelgan la pulsera. O sea, no sé si me doy a entender. No debemos tomar a la ligera al enemigo como lo hicieron estos judíos exorcistas ambulantes. Por eso dice, estas 7 personas salieron desnudos, salieron golpeados por el demonio. ¿Esto qué nos enseña? Que no debemos tratar a la ligera al enemigo. No hay que subestimar el poder del diablo. Hay que tener claridad en ese sentido, queridos hermanos. Lo segundo que nosotros debemos hacer para contrarrestar la fuerza de tinieblas, lo segundo que nosotros debemos hacer es no coquetear. Es no coquetear con el enemigo. O sea, no coquetear con el pecado. Lo segundo que debemos hacer es no coquetear con la oscuridad, básicamente. No coquetear, o sea, no debemos jugar con la oscuridad, queridos hermanos, o con las tinieblas. No, debemos cuidarnos de a lo mejor jugar. Ya no se escucha como antes, ¿no? Pero antes el clásico ejemplo de no juegues la ouija. Pero ¿qué tal ahora las aplicaciones esas de pon tu nombre y te diré cómo estará? No sé, ese tipo de aplicaciones de pon esto y te adivinaremos aquí, te adivinaremos allá. O sea, el enemigo también ya pasó de ser análogo a ser digital, hermanos. No sé si me explico. Entonces debemos tener cuidado en ese sentido, no coquetear con la oscuridad, no coquetear, o sea, nada de que vamos a consultar el café o vamos a consultar un medium o te voy a leer las cartas o a ver, dame tu mano, te la leo, y es que hoy el sol está en la casilla de quién sabe qué y tú, no, nada de eso, hermano, porque todos esos medios son medios ocultistas. Deuteronomio capítulo 18 versos 10 al 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: nadie entre los suyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios te expulsará de tu presencia a esas naciones. O sea, es decir, ¿qué está diciendo el Señor? O sea, no las practiques. Nada de que, ay, mira, no sé, tómate esto, o cárgate esto, o ponte esto, o haz esto, porque todo puede ser un medio de conexión que pueda vincular una obra de tinieblas a nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. Lo que sea puede ser un medio que vincule
una obra de tinieblas a nuestras vidas. Por eso es que la Escritura está siendo muy enfática y está diciendo: nadie debe de practicar cualquier tipo de cosas. Aquí la Biblia habla de conjuros, hechizos, así como si estuviéramos viendo una película de Harry Potter. Pero si lo traemos al siglo XXI, cuestiones holísticas, prehispánicas, terapias de ¿cómo se llaman estas? Sí, pero de aromaterapia y que Feng Shui y que no sé qué. Todo eso, queridos hermanos, puede estar vinculado a una obra de tinieblas. Ay, pastor, entonces está mal. Es que ustedes los cristianos son bien cerrados porque esa es cultura oriental y allá no está mal, allá se puede hacer. Que la acupuntura, mira, me duele la espalda, pero deja que te pongan allí, o las ventosas o lo que sea, que aquí la medicina alternativa. Querido, amado y instruido hermano de la iglesia del Señor, la única alternativa que la Biblia nos enseña es la oración a Dios. Ay, pastor, sí. O sea, no estoy diciendo que no te puedas ir a tomar un masaje con ventosas en un spa y todo ese rollo. No. Sino lo que estoy diciendo, querido hermano, es que no le atribuyas poderes curativos, ni poderes sanadores, ni poderes de ningún tipo a esa clase de terapias. No sé si me estoy dando a entender. Los terapeutas que se dedican a ese tipo de situaciones, lo que hacen, por ejemplo, una vez yo estuve en un temazcal y el que dirige el temazcal dice: le pedimos permiso al aire, le pedimos permiso a la tierra, le pedimos permiso al fuego, y le pedimos permiso a no sé qué otra cosa, a la vida, y que todos esos son conjuros, queridos hermanos. Pastor, pero es la tierra y que nosotros, a mí no me interesa, yo sé que vengo del Señor. A lo mejor se oye muy cerrada la enseñanza, así de no te abras. No, es que no debemos tomar a la ligera al enemigo y no debemos coquetear con Satanás, porque yo no sé, el cuate ese del temazcal, con qué intención y bajo qué conjuro o pronunciamiento o hechizo dice: le pedimos permiso al fuego. No sé si me doy a entender. O sea, ellos podrán decirme: no, que el fuego purificador y que no sé qué, y toda la cuestión filosófica de ese tipo de situaciones. Pero la Escritura está siendo clara, dice: ninguno entre los tuyos deberá sacrificar, ninguno de los tuyos deberá estar. Pastor, entonces está mal un temazcal. No, pero no hagas el rito. Pero no te venden el temazcal si no haces el rito. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, hermano. O sea, el enemigo anda en contra de nosotros. Ahora, quiero resaltar algo aquí muy interesante. Ya vamos a terminar. ¿Qué significa la palabra ocultismo? Esto es algo que quiero resaltar, porque no coquetear con Satanás implica que nosotros tengamos cierta información de lo que significa el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo, queridos hermanos? El ocultismo es una doctrina, una filosofía. El ocultismo es una práctica, su nombre lo dice, oculta. Es una palabra compuesta: oculto, ocultismo. O sea, vamos a decirlo de esta manera, como que el estudio o el poner atención de las cosas secretas, de las cosas que están debajo de. Entonces, el ocultismo como tal, hubo un tiempo en que entre la comunidad cristiana se movió un espíritu de ocultismo, porque ya en todo nosotros veíamos demonios y a todo le atribuíamos actividades ocultistas. Por ejemplo, ¿no? Si yo hago esto, por ejemplo, ¿qué es eso, hermanos? Dice el hermano, una estrella. Es correcto. Pero cuando tú estás presa de una filosofía y de una enseñanza como el ocultismo, tú luego, no, es el pentagrama, el diablo, que no sé qué. No, es una estrella encerrada en un círculo. Yo le puedo dar la interpretación del pentagrama, que es el símbolo que los satanistas utilizan. Pero el hecho de que ¿qué pasaría si yo hago esto y luego le pongo leads?
La iglesia del Señor. Ay, pastor, ustedes son. No, no, no. Entendamos, queridos hermanos, el ocultismo es una materia dentro de la enseñanza y la formación del creyente que nos ayuda solamente a identificar, no a vivir dentro del ocultismo. ¿Sí me doy a entender? O a practicar el ocultismo. ¿Y cómo, pastor? Pero ¿cómo es que el cristiano practica el ocultismo? Así, con este ejemplo tan sencillo. Yo me llegué a topar con cristianos que si los botones de sus sacos tenían una estrella, no se lo ponían. ¿Por qué? Porque adentro del botón estaba la estrella y decían, es el pentagrama, ese saco es del diablo. No, es mío y me costó. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, debemos tener cuidado, porque este asunto del ocultismo lo que literalmente nos hace es llevar a esto, a coquetear con el diablo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque entonces a todo le quieres encontrar razones ocultistas. Y el ocultismo sí es real, sí existe, pero créame, querido hermano, es tan oculto que ni idea tenemos de que lo que realmente sucede debajo de todo lo que opera en los gobiernos, en los países, en la sociedad, en el mundo. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, por eso hay que tener discernimiento, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Estos. ¿Qué es eso? ¿Eh? 3 S, dice Charlie, ¿no? Yo puedo decir, no, pues son rayos eléctricos, ¿no? O sea, nada más me falta ponerle aquí así la nubecita. Y ya entonces puedo ejemplificar una lluvia, rayos eléctricos o lo que sea. Pero una persona influenciada por un espíritu ocultista dice, no, es que son rayos eléctricos, es el 666, la marca de la bestia. No, hermano, o sea, es que ¿cómo hago un rayo de luz? No sé si me explico. O sea, el asunto ocultista, queridos hermanos, a veces lleva al creyente a perder la vertical y le hacen más caso. Fíjese bien, lo terrible de esto es que le hacen más caso a este aspecto ocultista que a lo que la palabra de Dios dice. Sí, o sea, yo tengo que conocer, tengo que saber. Ok, podemos incluso hasta a lo mejor, si quieren, en algún momento de la iglesia dar una clase más específica de lo que es el ocultismo, pero como información, no para que yo esté así de, ay no, pues es que aquí hay una no sé qué, y empezar nosotros a divagar en situaciones que ni son bíblicas, ni son creíbles, y lo único que hacen es influenciarme y llevarme a mí a practicar cosas que no le agradan al Señor, como por ejemplo esto, ¿no? O cual, hay mucha simbología, por ejemplo este tipo de símbolo, ¿no? Que los jóvenes hacían antes, ahora hacen esto, ¿no? Ahora los jóvenes hacen esto, pero antes era esto, y decían no, es que es la marca, la señal del diablo, y que no sé qué, y que aquí, que allá. No, queridos hermanos, tenemos que entender el contexto de por qué nosotros hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Coquetear con Satanás implica, no, ¿de qué me sirve a mí saber si esto es la marca del diablo y te estoy hechizando o no? Si de todos modos en mi corazón siento una debilidad profunda por el cigarro. ¿Qué es más ocultista? ¿El tener información de que esto o fumarme mi cigarrito donde nadie me ve? ¿Qué sería una práctica ocultista? Eso es ocultismo. Por eso es que habla de ocultismo, de que te ocultas, te escondes para hacer lo malo. Eso es ocultismo, queridos hermanos.
no es el que no, que se, o sea, aunque sí dentro de la cuestión o de la materia ocultista, sí hay cierto tipo de terminología y de simbología y lo que ustedes quieran, es solamente información, pero la práctica del ocultismo es eso, es cuando te escondes acá por abajito del agua y haces cosas que sabes que no son correctas. Esa es la manera en la que coqueteas con el enemigo. Amén. ¿Cómo más debemos enfrentar entonces al enemigo? No pelear con nuestras propias fuerzas. O sea, eso es lo tercero que debemos hacer. No pelear con nuestras fuerzas. Esto es lo tercero. No con nuestras fuerzas. No pelear con nuestras fuerzas. O sea, no pelees con tus fuerzas, hermano. O sea, no. Si de alguna manera estás enfrentando una lucha espiritual, no lo hagas. Es muy diferente cuando usas la autoridad de Dios que cuando peleas en tus propias fuerzas. Amén. Dice la palabra en Mateo 10:1 que Jesús le dio poder y autoridad a sus discípulos. Les dio poder y autoridad. ¿Eso qué significa? Que aunque los demonios quieren destruirnos, que aunque los demonios quieren robarnos, matarnos, enfermarnos, quieren burlarse de nosotros, nosotros podemos pelear contra ellos haciendo uso de las armas que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Es decir, que entonces Jesús nos enseñó cómo enfrentar a los demonios y cómo enfrentar la tentación. Usando, ustedes ya lo saben, usando la palabra de Dios. Debemos de recordar que el objetivo del enemigo es que hagamos todo lo contrario a lo que Dios dice. Ese es el propósito del enemigo, hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. Por esa razón es que no debemos pelear en nuestras fuerzas, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y lo cuarto y último que debemos hacer, queridos hermanos, para enfrentar al enemigo, lo cuarto y último es que tú no te conviertas en un agente de maldad. ¿A qué me refiero con esto? Que no te conviertas en un agente de maldad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no te dejes usar por el enemigo para hacer de tropiezo en la vida de otra persona. ¿Ya me entendió? Eso es ser un agente de maldad. O sea, que no dejes que el diablo te use a ti para molestar a tu hermano. No hagas alianzas con el demonio, querido hermano, con el diablo, para hacer un vínculo en tu vida y hacerle la vida pesada a otras personas, ¿no? O sea, es decir, una cosa, quiero que entendamos, una cosa es que yo como creyente tal vez no sienta poca afinidad a alguna otra persona. ¿Sí me van a entender? O sea, yo puedo sentir poca afinidad para alguno de ustedes, pero eso no significa que voy a estar buscándoles hacer lo malo. ¿Me explico? O sea, yo puedo sentir poca afinidad y decir, bueno, pues lo respeto y ya, lo respeto. Pero es muy distinto no sentir afinidad y decir, ese me cae gordo, ahorita le voy a quitar la silla para que se vaya de pompas. Estás convirtiéndote en un agente de maldad. No sé si me explico. O por ejemplo, ¿ya viste a la hermana Pati? Se creó un montón. Vente Sael, es que la hermana Pati, no le hagas caso. Si ella te llega a hablar, tú nada más dile que sí, pero ya la conocerás. Eres un agente de maldad, porque estás contaminando la mente de la otra persona que ni siquiera conoce a la hermana. Por eso es que el cuarto es, no te conviertas en un agente de maldad. Y lo más terrible es que el diablo ni siquiera usa a sus hijos para hacerle guerra a los cristianos. Utiliza al propio cristiano para convertirlo en agente de maldad y crear división y contienda entre nosotros. Así que piénsalo 2 veces antes de que algo suceda entre nosotros, querido hermano, y evalúa si el enemigo no te está utilizando como un títere, como un agente de maldad para traer oposición, para traer todo tipo de desastres dentro de la congregación. Pleitos, ¿no? O sea, cuando tú como, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner ahora otro ejemplo. El clásico joven que iba a los campamentos o a los congresos juveniles o viene a la iglesia a ver qué encuentra. Vamos a ver qué caso, ¿no? O a ver qué, es un agente de maldad.
Ay, es que en mi iglesia, yo voy a la iglesia Casa del Rey, o voy a la iglesia El Reino Eterno, o el no sé qué. Yo voy a la iglesia, y allá en mi iglesia el pastor no nos dice nada. Allá en mi iglesia el pastor dice que no pasa nada, que no hay problema, que yo puedo acercarme a las hermanas, y pues si tengo una novia, y por eso vengo aquí a la iglesia del Señor a ver qué caso. No, eres un agente de maldad. No te conviertas en un agente de maldad. Ay, pastor, me está diciendo que soy un demonio. No, eres una persona, pero puede ser influenciable por el demonio para convertirte en un agente de maldad. Es más, miren, ahí les va y con esto termino. Las iglesias se dividen producto ¿de qué? De agentes de maldad. En alguno de todos se les metió el diablo y por eso se dividió la iglesia. No, ojo con lo que voy a decir. Miren, yo sé que como pastor no soy perfecto, que tengo errores, que tengo muchas cosas. Y cualquiera podrá decir, no, es que el pastor abusa. Y a lo mejor en aras de una aparente justicia quiera mover a la iglesia para que la iglesia se vaya tras de él. Y entonces haga justicia es que el pastor, ahora sí que como Absalón, ¿no? El pastor no te escuchó, vente, yo sí te escucho, mira, a ver, ¿qué pasa? Cuéntamelo a mí. Ay, esto, no, mira, vente, cuéntamelo a mí. Que aquí, no, mira, vente. Ese es un agente de maldad, queridos hermanos. Debemos tener cuidado. O cuando te encuentras con el clásico creyente, ¿no? De que no pasa nada, pues una no es ninguna, échate dos. Fúmate un cigarro, ponte aquí, ponte allá. No, son hermanos que no son cristianos, son agentes de maldad. Fíjese qué curioso que en la comunidad cristiana, entre cristianos, seamos más fácilmente influenciables para hacer lo malo que para hacer lo bueno. Está en el grupo de jóvenes o está el grupo de creyentes y no falta el creyente carnalón que dice, ay, pues vámonos a bailar, ¿no? Y todos, no, pues ¿cómo vamos a bailar, brother? Pues somos cristianos. No pasa nada. ¿Tú le vas a decir al pastor? No. ¿Y tú? No, pues tampoco. Pues entonces vámonos. Y ahí van nosotros como borregos. Pero si les dices, oye, vente, vamos a orar, vamos a leer. Ay, no, qué aburrido. Agentes de maldad. Debería de ser al revés, ¿no? Oigan, vamos a orar. Sí, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a buscar al Señor. Pero no. Somos fácilmente influenciables. Agentes de maldad, amén. Santiago capítulo 4 versos 7 al 8 dice claramente que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. Entonces, hermanos, tomemos autoridad sobre el enemigo y reprendamos todas esas fuerzas que vienen en contra nuestra, amén. ¿Alguna pregunta? Sí. Uh-huh. Así es. Así es. No sobre espíritu. La pregunta del hermano es que hay personas que luego dicen, no sobre espiritualices las cosas. O sea, ¿qué tiene de malo echarme una cheve, un alcohol, lo que sea? ¿Qué tiene de malo? No sobre espiritualices. Es que hay que entender el sentido y el enfoque de lo que la Escritura nos enseña o lo que la palabra nos está hablando. Es decir, sobre espiritualizar, la palabra en sí misma está haciendo referencia a una ¿cómo se dice? A una exageración, o sea, no exageres, no sobre espiritualices. Pero el punto aquí, queridos hermanos, es que el hombre espiritual no es aquel que sobre espiritualiza,
sino aquel que espiritualiza. Esa es la diferencia. A ver, se los voy a explicar así. La gente dice, o bueno, más bien dicho, lo voy a separar, ¿ok? Voy a separar la palabra. Sobre espiritualizar, ¿no? No sobre espiritualices. Esto significa que hay algo que está por encima de lo espiritual, que en este caso la palabra que lo pudiese definir sería exagerar. ¿Sí me explico? Exagerar. No sobre espiritualices. Ahora, cuando nosotros hablamos de sobre espiritualizar y leemos la escritura, ¿qué dice el apóstol Pablo? Miren, vayamos a la Biblia para que no sea así como que mi rollo solamente. Vayamos a la Biblia. Nada más que encuentre mi Biblia. Préstenme, pues sí, porque es que yo soy análogo, hermanos. Todavía no soy digital. Ándale. Fíjense. Dice Romanos, capítulo número 6. Híjole, hermanos, ya hay que terminar, ya se la aventaron larguita. Romanos capítulo 6, verso número 2, ¿qué dice? Fíjese bien, Romanos capítulo 6, verso 2 dice, vamos a leer desde el 1 para tener el contexto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, es esto. No sobre espiritualices, hermano, vivimos en la gracia, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí viene la respuesta en el verso número 2. Pablo dice, en ninguna manera, o sea, yo no sobre espiritualizo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a sobre espiritualizar? ¿Me está entendiendo? ¿Sí, amén o no amén? O sea, ¿cómo vamos a sobre espiritualizar los que hemos muerto al pecado? O sea, es decir, que cuando una persona me está a mí queriendo inducir a una situación o a una condición que se sale, que se contrapone total y completamente a lo establecido por la Escritura, a la enseñanza bíblica, y me argumenta que estoy sobre espiritualizando, lo que esa persona está haciendo está presa de una obra de tinieblas. Porque yo no necesito hacer lo que me está pidiendo para sentirme libre y para sentirme pleno y para sentirme satisfecho y para sentirme como lo que sea. No sé si me estoy dando a entender. Y el argumento que está utilizando para que entonces mi convicción ceda frente a la presión que está ejerciendo sobre mí es: no sobre espiritualices, hermano. O sea, no sobre espiritualices. No, yo no sobre espiritualizo. Soy espiritual y soy tan espiritual que por eso te digo, no lo necesito. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que el hombre espiritualizar no sobre espiritualiza, espiritualiza solamente, vamos a decirlo de esta manera. O sea, yo no necesito, o sea, yo como creyente sé que sí puedo a lo mejor comer carne con vino. Yo sé que lo puedo hacer porque la Biblia me da la libertad. Pero ¿qué crees, hermano? Que no necesito hacerlo cada que coma carne con vino. Como muchos otros que dicen, no, es que la carne con vinito. No, a ver, espérate, ¿estás utilizando la carne como pretexto para tomar vino? No sé si me estoy dando a entender. No, o sea, yo lo puedo hacer. Me puedo comer un pedazo de filete miñón, término medio, con puré de papas, ¿verdad? Y unos espárragos a un lado, ¿verdad? Con una copa de vino. ¿Me la puedo tomar? Me la puedo tomar. Una vez. Y si vuelvo a ir al restaurante y me vuelvo a pedir un filete miñón término medio con puré de papas y espárragos, puedo pedir refresco, o puedo pedir agua, o puedo pedir lo que sea. ¿Por qué? Porque soy espiritual. Cuando me dicen, ay, tómate un vino, no sobre espiritualices, es porque entonces en la otra persona que me está sugiriendo eso hay un problema espiritual.
y quiere satisfacer su deseo carnal. A lo cual yo, como hombre espiritual, le digo, no lo necesito. ¿Me está entendiendo? No lo necesito. Por eso es que Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Para mí no tiene nada de malo si me tomo una copa de vino, una copa de refresco, una copa de vino, un vaso de agua, una coca, una sangría, una manzana, una Jolly, un café, un cappuccino. O sea, no tiene, porque no lo necesito para demostrar nada. ¿Me está entendiendo? Sino que simplemente si en algún punto de lo que estoy comiendo se me antoja, pues lo pido porque se me antojó, pero no porque esté demostrando que tengo libertad para echarme 5 botellas de cerveza. O sea, no, ahora sí que no quieras atraparme con una doctrina equivocada. Yo no sobreespiritualizo, yo espiritualizo. ¿Me está entendiendo? Y como hombre espiritual, entonces entiendo que puedo tener la libertad, la puedo, pero no lo voy a hacer porque no lo necesito. No sé si me doy a entender. Entonces la gente que te quiere atacar, esa es una gente de maldad. O sea, la gente, las personas que te quieren atacar haciéndote creer o haciéndote pensar que el que tú sobreespiritualices te lleva a una vida tradicional, o te lleva a una vida de atadura, o te lleva a una vida de dogmas, o te está llevando a una vida de que todo te prohíben en la iglesia. El que está sobreespiritualizando es él, no yo. ¿Por qué? Porque yo, como sí conozco, no lo necesito. ¿Me está entendiendo? O sea que puedo hacer muchas cosas, las podemos hacer. Por eso Pablo escribe, todo me es lícito. O sea, yo puedo hacer todo. Puedo irme al bailar, puedo ir al antro, puedo ir a brincar, puedo ir al punchis, puedo ir al bar, todo me es permitido, dice Pablo, pero no todo me conviene. El hombre espiritual ejerce su libertad cuando le dice a la persona, es que no necesito ir al punchis, es que te lo prohíben. No, es que no lo necesito para sentirme contento y alegre. No sé si me explico, pero el hombre, las personas son tremendas. Entonces tengan cuidado, amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?